Bueno, un saludo para todos los escuchas. Hello everyone. Vamos a meditar nuevamente Today we'll meditate again en la gloriosa palabra de Dios. on the glorious Word of God. En esta oportunidad On this opportunity, vamos a hablar de un tema bastante sencillo we'll talk about a quite simple topic y que a veces no se ha entendido bien. that sometimes we don't get to understand it. Se trata del bautismo, It's about baptism, que es el título de este mensaje, and that is the title of this message. porque Jesucristo envió a sus discípulos Because Jesus sent his disciples a predicar este evangelio to preach this gospel a todas las naciones to all the countries y además and also a los que creían to those who believed. les pidió que los bautizaran He asked them to baptize those en el people nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero quiero decir But I would like to say que el bautismo that baptism tipifica la muerte y resurrección de Jesucristo, represents the death and the resurrection of Jesus. que así como Cristo fue crucificado, And just like Jesus was hanged on the cross, al creer nosotros también por la fe somos crucificados when we believe through faith, we are on the cross too. y somos sepultados bajo las aguas bautismales And we are buried under the baptism water para ser levantados a una nueva vida. to be raised in a new life. Una nueva vida en Cristo Jesús. A new life in Jesus Christ. Pero para poder entender mejor esto, vamos a rescatar el último segmento de lo que hablamos en el mensaje anterior. But in order to understand this better, we'll go to the last thing we were talking about on the last message. Hicimos uso de 3 versos de la Biblia We used 3 verses of the Bible que de algún modo exaltan la grandeza de la obra redentora de Jesús. that in a way are praising how big Jesus, Que fue el instrumento escogido por Dios, su propio Hijo, that his own son was the instrument he chose, para que nosotros tuviésemos la posibilidad a ser salvos de una segura condenación. so we will have the possibility of being saved from a secure condemned. Y como dice ahí en la primera carta, creo que es, sí, primera carta de Pedro capítulo 2, And like it says on Peter chapter 2, que Jesucristo mismo that Jesus himself llevó nuestros pecados en su cuerpo carried our sins on his body sobre el madero. upon the cross. Está hablando en forma simbólica acerca de la cruz. It's talking about the cross. Dice que Jesucristo mismo, It says that Jesus himself, repito esto tan importante, en su propio cuerpo on his own body, llevó nuestros pecados. carried our sins. Y lo importante a todo esto And what's important about this es entender la grandeza de la obra redentora de Cristo. it's to understand how big what Jesus did was. Como yo lo dije en algún mensaje anterior, Like I said on the past messages, si alguno me preguntara en qué cosas he sido mejor instruido por Dios en estos últimos tiempos, if anyone would ask me what God has shown me and taught me to be better at, es ver la grandeza de Jesucristo. it's on seeing how big Jesus is. Porque muchas veces se dice en forma muy superficial
Because many times it stays in a superficial way. Que por su sacrificio en la cruz Él nos perdona de todos los pecados. We say that through what he did on the cross, we are forgiven from all of our sins. Y es verdad, And that's true. Él nos perdona todos nuestros pecados. He forgave all of our sins. Pero qué importante es entender But how important is to understand que todos los pecados que teníamos nosotros, that all the sins we had, cada uno de ustedes and each one of you had, y yo mismo, and me myself, teníamos pecados. we had sins. Y esos pecados, por la fe, fueron depositados en el cuerpo de Jesús. And those sins, through faith, were sent to Jesus' body. Y Él murió And he died, siendo justo delante de Dios, being fair in front of God, sin haber cometido nunca un pecado. without having a single sin. Él murió a nuestro favor, He died in our favor, en una muerte que nosotros merecíamos. on a death that we deserved. Pero ahora Él murió por nosotros. But now he died for us. Pero no solamente eso. But not only that, Yo lo expliqué que hubo un trueque, I explained that it was an exchange. hubo un cambio There was a change en donde Cristo murió como pecador, llevando la carga de todos nuestros pecados, in which Jesus died as a sinner, carrying all of our sins. pero a su vez su justicia fue sobre nosotros. But his justice was trespassed to us. Él nos justificó He justified us. y quedamos libres de culpa delante de Dios. And since then, we are free from all guilt in front of God. Y Dios nos ve ahora tan justos como veía a Jesucristo siendo una persona libre completamente de todo pecado. And God sees us just as fair as he saw Jesus. Así es esa obra redentora de Cristo en la cruz. That's how big it was what Jesus said. Ahora, hablando del tema del bautismo, Now, talking about baptism, yo quisiera leer algunos versos I would like to read a few verses que están en la palabra de Dios. that are on the Word of God. En Colosenses capítulo 2, On Colossians chapter 2, verso 12, verse 12. repito, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, I repeat, on Colossians en el capítulo 2 chapter 2, y en el verso 12 dice, verse 12, it says, sepultados con él en el bautismo, buried with him in the baptism, en el cual también fuiste resucitados con él, in which you will also was resurrected mediante la fe en el poder de Dios through the faith on God's power, que le levantó de los muertos. who raised you from the dead. Aquí está hablando del bautismo. Here it's talking about baptism, Y nosotros, and por we, la fe, through faith, también, al ser bautizados, somos sepultados en su muerte. also when we are baptized, we are buried on his death. Y también, otra cosa importante, And also an important thing is que así como Jesucristo fue resucitado, that just like Jesus was raised from the dead, nosotros también somos resucitados a una nueva vida. we also are raised to a new life. Es una obra gloriosa. It's a glorious thing, Y Jesús mandó and Jesus a sent bautizar a aquellos que creían. to baptize those who believed. Está en el Evangelio de Marcos, en el último capítulo, It's on Mark on the last chapter que fueran y anunciaran este mensaje. that they will go and preach this message. Quiero recordar la historia de un evangelista I would like all of us to remember a story of a preacher llamado Felipe, called Philip que trajo un gran avivamiento en la ciudad de Samaria. that brought
a lot of movement on Samaria, una ciudad de Israel, a city of Israel, y les llevó al desierto. and he went to the desert. Dios les llevó al desierto God sent him to the desert a encontrarse allí con un funcionario de la reina de Etiopía, to find a man that work for the queen, porque Jesús se encarga de buscar hasta la última oveja que pertenece a su redil. because Jesus finds even the last sheep of. Y allí iba este funcionario que no era israelita, era de Etiopía. And there was this man that worked from the queen of Ethiopia. Iba en su carro leyendo un pasaje que no podía entender del libro de Isaías. And he kept reading a passage that he couldn't understand, and it was on Isaiah. Y Felipe se encuentra con él. And Philip find him, Y entonces le pregunta al etíope, and ¿entiendes lo que lees? he asked him, "Do you understand what you're reading?" Y él dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? And he said, "How am I going to understand if no one has explained this to me?" Entonces Felipe procedió a explicarle lo que significaba eso. So Philip explained to him what it meant, Y estaba referido a la obra redentora de Cristo, su muerte y resurrección, and it was about the death and the resurrection of Jesus que estaba anunciado por el profeta Isaías. that was already announced by Isaiah. El asunto que sus palabras tocaron su corazón The thing is that his words touched his heart, y esta persona se convirtió al evangelio and this person now believed y decidió obedecer el mandato de Jesucristo. and decided to obey Jesus Y le preguntó a Pedro, and asked Peter, ¿qué impide que yo sea bautizado? "What can stop me from being baptized?" Y Pedro le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. And Peter said, "If you believe in your heart, you may." Yo creo, dijo el etíope. "I believe," he said. E inmediatamente llegaron a un lugar donde había muchas aguas. And immediately they went to a place that there was En ese water. camino donde fue encontrado con Felipe, On that road, he found Philip, y allí mismo se bautizó, and there he was baptized porque creyó, because he believed fue salvo he was saved, e inmediatamente se bautizó, and he immediately got porque baptized. las ovejas de Jesús no solo oyen su voz, le obedecen. Because Jesus' sheep not only hear his voice, but they obey him. Y aquí tenemos algo importante para meditar, And here we have an important matter to meditate on. que el verdadero bautismo That the true baptism es el bautismo de arrepentimiento, is the baptism of regret. es el bautismo para perdón de los pecados. It's the baptism to forgive the sins. Así que la condición número 1 es creer en la obra redentora de Jesús So, number one condition is to believe para luego ser bautizado. in order to be baptized. ¿Sabes que a mí me costó bastante entender bien esto? It was quite hard for me to understand this perfectly Porque hoy le llaman bautismo a cosas que no tienen nada que ver con el bautismo. Why would people call baptism to things that aren't baptism? Porque primero es necesario creer Because first you need to believe para ser salvo to be saved. y luego obedecer siguiendo los mandatos de Jesús. Then you obey by following Jesus' orders. Y el que creyere primero And those who believe first y fuere bautizado segundo, and were baptized on the second place será salvo. will be saved. Eso tenían que predicar los discípulos de Jesús. That's what Jesus' disciples were supposed to preach. Y eso es lo que predicamos nosotros también. And that's what we preach. Porque no todo lo que dice ser un bautismo lo es de veras. Because not everything that it says it's a baptism, it really is. ¿Sabe que yo también
estuve muy equivocado, I also was wrong porque cuando conocí este evangelio, because when I knew this gospel, yo fui muy legalista. I was quite legalist. Mis primeros pasos fueron en una religión muy extremadamente legalista. And my first steps were on a legalist religion. Y les quiero contar esta historia, And I'd like to tell the story. que nosotros teníamos un matrimonio muy, muy amigo. We had a couple that was a friend of us, Y le dimos el mensaje este que habíamos recibido de Jesucristo cierto tiempo atrás. and we talked to them about this message that we had received of Jesus. Y sabe que la esposa de este matrimonio And you know that the wife on this couple tenía una amistad íntima con mi esposa, had an intimate friendship with my wife, con nosotros, digamos. with us. Pero reiteradamente, esta hermana que se llamaba Hilda But this sister that was named Ilda le decía a mi esposa: was telling my wife, vos sos mi hermana que yo no tuve por naturaleza. "You are the sister that nature never gave to me." Y se consideraban no solamente hermanos en Cristo, And they consider each other not only sisters in God, sino hermanas carnales también. but also sisters. Pero esta hermana But this sister, un día murió one day she passed away. y yo fui encargado del servicio en el cementerio para predicar este mensaje. And I was in charge of preaching on the cemetery. Yo ya había sido apartado como pastor, I have already been named a pastor. pero sabe que no había entendido algo. But you know that there was one thing I haven't understand by that time. Entonces, cuento en el mensaje que di en el cementerio So on this message I gave on the cemetery acerca de la profunda amistad que tenía la fallecida, la hermana Hilda, con mi esposa. I talk about this deep friendship that this sister and my wife had. Y entonces en mi mensaje dije, And so in my message I said, pensar que ellas nacieron de nuevo el mismo día porque se bautizaron el mismo día. I just think that they were born again on the same day because they were baptized on the same day. Ellas fueron salvas el mismo día. They were saved on the same day. Pero ¿sabe una cosa? But you know what? Eso no es así. That's not how it works. Por eso no me extraña que algunos, For that, it's not weird to me that some, cuando predico este mensaje, when I'm preaching, me califiquen negativo, will qualify me on a negative way. porque yo en otro tiempo también Because in the past, I also no había entendido muchas cosas. haven't understand everything. Pero el Espíritu Santo es nuestro gran maestro But the Holy Spirit is our great teacher. y a veces también tiene sus instrumentos que nos auxilien. And sometimes he has instruments to help us. ¿Sabe que allí entre los que estaban reunidos en el cementerio You know that among the people who were on the cemetery, estaba un pastor there was a pastor, bautista, a Baptist pastor, que fue quien me guió en los primeros pasos a esta verdad del Evangelio. who guided me on the first steps to the truth of this gospel. Era el pastor Gastaldi, It was Gastaldi, a quien lo visité el primer día del año. who I visited the first day of this year.
Cuando seguramente ningún otro lo visitaba, fuimos con mi esposa a visitarlo. When probably no one was going to see him, I went with my wife. Él ya era bastante mayor y ya partió este año a la presencia del Señor. He was really old, and he's now with the Lord. Pero sabe que él me corrigió en el mensaje que había dado. But he corrected me on the message I gave. Porque no es que nosotros somos salvos cuando nos bautizamos. Because it's not that we are saved the minute we get baptized. Nosotros somos salvos cuando por la fe recibimos este mensaje. We are saved when through faith we receive this message. Así que es tan importante entender esto, So it's so important to understand this. porque siempre hay como un atractivo en creer que nosotros contribuimos en algo por esta salvación. But there's always something so appealing of unbelieving that we contribute in something with this salvation. Claro que una corrección no nos gusta, Of course, we don't like to be corrected, pero yo tengo que agradecer infinitamente a Dios, but I have to thank God, porque después de orar por estas cosas, because after praying about this stuff, el Señor me ha ido enseñando que la salvación es una obra totalmente soberana de Dios. the Lord showed me that salvation is absolutely a thing of God. Que no podemos hacer absolutamente nada para ganar esta salvación. And we cannot do anything to get this salvation. No hay obras que podemos hacer, There are no things that we can do. ni nuestra conducta nunca va a ser apropiada para las demandas de Dios. Nor our behavior would ever be appropriate. Es totalmente una obra soberana de Dios. It's absolutely a God thing. Él lo ha hecho todo, He did it all. porque ni toda la plata del mundo, ni todo el oro del mundo pueden contribuir a salvar, aunque sea un alma. No es posible. Because not every single coin on this earth can contribute to save a person. Fue preciso que el Hijo de Dios sin pecado ofrendara voluntariamente su vida en la cruz por cada uno de nosotros. God, His Son, need to offer His life on the cross for each one of us. Es la obra de Cristo It's what Jesus did. como instrumento escogido del Padre, As an instrument of the Father que dio su vida y murió en nuestro lugar allí en la cruz, that gave His life and died in our place on the cross. con el propósito de que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. With the purpose that everyone who believes in Him will not be lost but have eternal life. Ese versículo que está en Efesios 2:8, And that verse that is on Ephesians 2:8. que dice, por gracia somos salvos, By grace we are saved por medio de la fe, through faith, no por obras, not about the things we para do, que nadie se gloríe. so no one will glorify himself. Así que, volviendo al tema del bautismo, So coming back to the topic of baptism, es una demostración de la fe que ya tenemos, it's a demonstration of the faith that we have, que ya hemos nacido de nuevo, that we have already been born again, que ya hemos sido salvos. that we are already saved. Y en obediencia ahora nosotros nos bautizamos, And now we are obeying and getting baptized, no para ganar la salvación, not to get salvation, porque la salvación ya lo tenemos. because we already have salvation. Así que allí somos nosotros sepultados bajo las aguas bautismales. So there we are buried on the water. Eso significa muerte y sepultura That means to die and to be buried bajo las aguas, under water. para levantarse de ahí To get up resucitado una vida en Cristo Jesús. and resurrect on a life on Jesus Christ. Como dice en Romanos, nos queda un poquito de tiempo, Like it says in Romans, vamos a buscar en Romanos la carta del apóstol Pablo a los Romanos, on Romans capítulo 6.
chapter 6. Algunas instrucciones que nos da acá acerca del bautismo, que ya estamos muy al borde Some instructions that are given to us about baptism. del tiempo. We're running out of time, Pero tal vez sigamos con este tema. but we might continue with this topic. Dice así en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, verso 3. It says on chapter 6 of Romans, verse 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, Don't you know that everyone that was baptized in Jesus? o no sabéis, comienza diciendo, Don't you know that everyone that was baptized in Jesus? está dando un énfasis especial que todos debemos entender, It's emphasizing que hemos sido bautizados en Cristo Jesús that we were baptized in Jesus Christ. y hemos sido, sigue diciendo el versículo, hemos sido bautizados en su muerte. And we were baptized on his death. Así que el bautismo te tipifica So baptized, la muerte y la resurrección. it represents the death and the resurrection. Sepultado bajo las aguas para resucitar una nueva vida Buried under water to resurrect in a new life. mediante la fe. Through faith. Así que leemos ahora el verso 4. So we read on verse 4 now. Porque somos sepultados juntamente con Él. Because we are buried with him. Aunque Jesucristo lo hizo hace 2000 años atrás, Even if Jesus did this 2,000 years ago. sabe que todas estas cosas me bendicen cuando las traemos al presente You know that these things are a blessing when we bring por it medio to de the la present fe.